Dios te bendiga, soy el pastor Nando Steidel y este es otro episodio más de A la Mesa, donde vamos a continuar estudiando los Salmos. Dios te bendiga, es un placer estar con todos ustedes en otro episodio más de A la Mesa, donde estudiamos la Biblia como una sola historia. Y estamos demasiado emocionados porque hemos estado trabajando todo este proceso de mirar los Salmos. El libro más grande de la Escritura, con todos los desafíos que eso conlleva. Estuvimos viendo los 7 diferentes tipos de salmos que podemos encontrar allí. Y hoy tenemos una perspectiva de tratar de ver algunos de esos salmos y quizás profundizar un poco en las enseñanzas que traen. Pero me acompaña mi amada esposa Jessica. Dios te bendiga, Nando. Qué bueno poder estar aquí hoy. Amén. Y Juan Luis. Dios les bendiga a ambos. Qué privilegio poder estar sentado aquí con ustedes a la mesa. Y este es el episodio número 2 de los Salmos. La pasamos súper bien en ese primer episodio. Pero entonces, Jessica, sé que tenías algo que querías leernos y compartirnos, ¿verdad? Para comenzar este segundo episodio. Bueno, hay uno de nuestros autores favoritos y predicadores, ya partió con el Señor, pero que habla acerca de los salmos y habla de qué significaban tal vez, ¿verdad? ¿Qué era lo que eran los salmos para él? Y dice, es Timothy Keller, y dijo de esta manera: todos los teólogos y líderes de la iglesia han creído que los salmos deben ser utilizados y reutilizados en el acercamiento personal de cada cristiano hacia Dios y en la alabanza pública. No solamente debemos leer los salmos, también debemos sumergirnos en ellos para que moldeen profundamente la forma que nos relacionamos con Dios. Los salmos son la meta establecida que nos lleva a brindarle devoción a Dios. Eso dijo Timothy Keller. Y entonces, cuando nosotros visualizamos los salmos de esa forma, requiere entonces una visión clara de cómo estudiarlos, Juan. Definitivamente. Entonces, sería bueno que hoy pudiéramos hacer como que algo práctico de cómo yo debo acercarme a los salmos al momento de estudiarlos. Definitivamente, y quizás sería bueno invitarte en este momento que si no tienes tu Biblia abierta, busques el libro de los Salmos al Salmo 1, ¿verdad? Voy a decir algo, pero vamos a darle entonces un espacio para que lo puedas buscar. Y es que para poder profundizar en estudio de los Salmos, es bueno que nos hagamos preguntas, que seamos curiosos. De hecho, para leer toda la Biblia debemos ser muy curiosos. Pero aquí yo les quiero compartir un grupo de preguntas que nos puede ayudar para reflexionar con mayor detenimiento y profundidad sobre los salmos. Y estas preguntas las vamos a poner en función, precisamente, leyendo el Salmo 1, que para nosotros es un salmo muy especial y que sirve de fundamento para poner el tono, ¿verdad? Esa línea editorial de todo el libro de los salmos. Así que, con lápiz y papel también, puede ir anotando estas preguntas. ¿Qué aprendí acerca de Dios? Siempre que leemos los salmos debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué yo estoy aprendiendo acerca de Dios, de su carácter, de su obra, en medio de esto que estoy leyendo? Y esa pregunta es muy importante cada vez que nos vamos a acercar a cualquier parte de la Escritura. Lo que hace de esta pregunta algo bien rico en el Salmo es que los salmos de por sí, su norte, el foco de los 150 salmos y por qué están agrupados de esa manera, es porque dan gloria a Dios. Amén. Y porque muestran el carácter de Dios y muestran esa revelación. La Biblia es la revelación de Dios. Sí. Entonces, por eso esa pregunta, que parecería una pregunta de paso. Sí, como si no es tan sencilla. Es una pregunta que requiere que yo me detenga y diga, ¿qué me está diciendo esto acerca de Dios? ¿Qué yo aprendí acerca de Dios, de su carácter, de sus acciones, de sus preceptos, de su verdad? Hay otra pregunta importante que nosotros debemos hacernos también cuando miremos los salmos.
Y es por qué cosas puedo alabarlo o agradecerle. Muchas veces eso también puede pasar por alto. Nosotros no siempre tenemos un corazón agradecido. Pero la palabra me muestra que un corazón agradecido, contrito, humillado, realmente ese es el corazón que mueve a Dios. Y que nosotros necesitamos trabajar en nuestros corazones para que aprendan a ser agradecidos. Así que los salmos, cuando los veamos, necesitamos ver por qué cosas yo le tengo que agradecer a Dios, que Él es Dios. ¿Qué cosas Él hace en medio de este salmo que yo puedo alabarlo, agradecerle, practicar el agradecimiento? Y eso que tú dices, Jessica, es tan importante porque alabar a Dios se aprende. Claro. Eso es así. Yo necesito, una de las cosas que, ¿verdad? Como decía en el episodio pasado, el yo llegar en mi adolescencia, a los 13 años a la iglesia, para mí era algo, ¿verdad? Extraño, era como, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se supone que yo haga aquí? Y definitivamente los salmos nos brindan una realidad clara de cómo alabar al Señor y de cómo yo entender que no es que Dios necesita ser alabado, es que yo necesito alabar al Señor. Y que en esa emotividad que nos impulsa o que nos invita a los salmos a tener, mientras le alabamos, vamos aprendiendo y descubriendo que tenemos la capacidad de hacerlo con todo el corazón. ¿Sabes? Que a veces hay personas que si son más introvertiditos, que si son más... Si usted lee los salmos con el corazón abierto para aprender a cómo alabarle, usted se va a dar cuenta que en usted hay alguien que tiene una voz potente y que le pueda alabar en todas circunstancias. Es que Dios nos diseñó para eso. Amén. Eso es así. Para que fuéramos alabanza de su nombre, ¿entiendes? Y Él nos creó para que nosotros nos deleitáramos en Él. Entonces necesitamos ir a ese diseño, porque el Señor nos diseñó como gente que podía agradecer, bendecir, adorarle con plenitud. Pero tenemos que conocerlo. Y tenemos que conocer lo que Él ha hecho para que eso se despierte. Es como, la palabra es como el Señor nos seduce con amor. Amén. Cómo Él nos deleita y nosotros podemos conocerle y ser tan asombrados de que wow, este es nuestro Dios. Y entonces nace de nosotros ese agradecimiento. Y ahí es importante, ¿verdad? Quizás recapitulando sobre estas dos preguntas. Fíjese que la primera es, ¿qué aprendí acerca de Dios? Claro. Y si yo digo haber aprendido algo acerca de Dios, yo voy a ser movido a la alabanza, que es la segunda, ¿verdad? Claro. ¿Por qué cosas puedo alabarle o agradecerle? Y entonces viene esta tercera que nos va a llevar a un lugar quizás a veces incómodo o nos va a llevar a algún lugar donde vamos a vernos expuestos. ¿Qué aprendí acerca de mí? ¿Qué aprendí acerca de mirar cómo el pueblo de Israel funcionó y decir, wow, espérate, yo soy igual, o yo me parezco, o el mismo salmista, ¿verdad? Cuando habla de forma personal sobre sus situaciones. Sí. Y a la vez, ¿verdad? Y lo voy a conectar con la cuarta pregunta, ¿de qué debo arrepentirme? Hay ocasiones en las que cuando yo miro lo que aprendo de mí y he conocido quién es Dios y le he alabado, de repente me doy cuenta que tengo que detenerme y tengo que arrepentirme por alguna cosa que albergué en mi corazón. Sí. Y fíjese, estas 4 preguntas nos van a llevar en una secuencia donde ampliamente vamos a tener una devoción hacia Dios. Claro. ¿Verdad? Y en ese que aprendí de mí, además del proceso de arrepentimiento, también yo puedo, ¿verdad? Van a haber salmos que me van a llevar a esa reflexión y a ese examinar mi corazón, ¿verdad? Como ese salmo de examíname y ve si hay en mi camino de perversidad. Pero también van a haber salmos que en ese aprendí de mí puede ser que haya una afirmación de Dios en términos de cómo yo soy su hijo, ¿verdad? Cómo somos sus hijos y somos ovejas de su mano. Entonces, también, ¿verdad? Que no únicamente veamos que en el Salmo voy a encontrar solamente la dirección del arrepentimiento, sino la dirección también de la afirmación. Eso es lo glorioso de los salmos, que probablemente vas a necesitar en algunas ocasiones en tu vida definitivamente mirar hacia la oscuridad de tu corazón para arrepentirte, o mirar
hacia la claridad de la luz de Dios que ha alumbrado tu corazón para afirmarte. Claro. Entonces, E inclusive ver el camino recorrido y decir, yo antes era de esta manera, ahora soy de esta. Claro. Gloria a Dios por eso. exacto. Amén. Exacto. Amén. Y hay una quinta pregunta que aprendí acerca de la vida. Y esto yo creo que nosotros tenemos que mirarlo con detenimiento porque muchas veces entendemos la vida a modo de retrospección. O sea, pasamos procesos y de repente miramos hacia atrás y decimos, aprendí de esto. Pero la palabra nos enseña que nosotros, ver la diferencia, y esto es algo que tú has dicho muchas veces, Nando, que en la cultura se nos enseña que se aprende a cantazos, que no se aprende de cabeza ajena. Pero entonces, la palabra nos enseña que sí, que tú puedes aprender de cabeza ajena. Que la Biblia en muchos sentidos nos va a abrir a una perspectiva de la vida que nos va a poner en un lugar seguro. Iba a decir ventaja, pero nos pone en un lugar seguro donde entonces tenemos una perspectiva más alta de lo que es la vida en sí misma. Así que, ¿qué aprendí acerca de la vida? Yo creo que es una pregunta importante hacernos. Bueno, nos pone en el lugar de la verdad. Así que sí, no es únicamente el lugar más seguro, es el lugar seguro. El lugar Claro. seguro. Es el lugar de la verdad. Luego también, como último, podemos entonces hacernos la pregunta de ¿a qué puedo aspirar o qué puedo pedir? Cuando nosotros estamos claros primero de qué aprendí acerca de Dios, de su carácter, de quién es Él, eso produce en mí una adoración, una alabanza, ¿verdad? Y me muestra qué cosa y en qué debo detenerme para entonces agradecerle y adorarle. Pero también me lleva a mí. ¿Qué cosas todavía no me parezco a Él? Porque yo me puedo comparar conmigo misma o puedo compararme con los que están alrededor de mí. Pero es muy diferente cuando yo miro el carácter de Dios, veo su diseño, veo quién es Él, veo, wow, cómo lo debo de adorar y alabar por eso. Y eso me enseña de mí mismo qué cosas yo tengo que cambiar o agradecer, como dijimos. Y también eso me muestra la vida, y como bien ustedes decían, sí nosotros podemos aprender por lo que dice la palabra, porque ella es verdad. Amén. Y el consejo de Dios, de nuestro Padre, de aquel que nos diseñó, de nuestro Creador, es el modelo perfecto por donde yo debo de caminar. Y entonces ahí yo puedo decir, wow, pues entonces yo debo de aspirar a caminar por este lugar seguro, por este lugar que el Señor enseña, este camino que Él enseñó, que Él es el camino. Yo puedo seguir sus pisadas y puedo caminar en seguridad. Y puedo entonces pedir conforme a su voluntad. Exactamente. Entonces, Que muchas veces pedimos, Nando, cosas que realmente no necesitamos. Ujú. Pensamos que las necesitamos, pero cuando vamos a la palabra, podemos recibir porque pedimos correctamente, porque vamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Ya no voy sobre las mismas oraciones que siempre hago, sino que voy de acuerdo a lo que he conocido del Señor y a lo que puedo pedir. Y lo que ocurre es que como pedir viene a ser lo último, Claro. pues entonces ya pasaste por un proceso Claro. donde conociste al Señor, buscaste que el centro era Él. Claro. Pero si nosotros arrancamos en nuestro tiempo de tratar de intimar con el Señor, única y exclusivamente yendo a pedir, pues es obvio que, ¿verdad? Eso es como cuando un hijo viene donde nosotros y lo que hace es pedir nada más, pues quiere decir que esa relación no se solidifica. Entonces, ¿cuántas veces vemos en las generaciones actuales, cuando las relaciones de padres e hijos, que muchas veces son relaciones bien distantes, pero sus hijos pues obtuvieron todo lo que quizás quisieron, pero no obtuvieron la profundidad de una relación? Entonces, el estudiar la Escritura de esta manera me lleva a pedir como conviene. Amén. Y sabiendo que el Señor, si Dios es bueno, pues, ¿verdad? Voy a utilizar otra cita de Timothy Keller, ¿verdad? Pero es que Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros
quisiéramos si supiéramos todo lo que Él sabe. Sí. Entonces, a la hora de la verdad, en el proceso de entonces ahora, ya le dimos break a que buscaran el Salmo 1. Juan. Tiene su libreta ahí y tiene su Así Biblia que ahí. vamos a ir al Salmo Vamos 1 a y ir al vamos a Salmo hacernos 1. estas preguntas. Bueno, ¿quién lo quiere leer? Bueno, yo Lo tienes ahí, Jessica. Es que queremos también que usted se deleite, que sea una lectura hermosa y usted... ¿En qué versión lo vamos a leer? quiere? Mira, Pongámonos de acuerdo. vamos a detenernos aquí en un momento. Hay algo que yo tengo que confesar. Ay. Los salmos a mí se me hace bien complicado leerlo en otra versión Somos que no viejitos, sea estamos viejitos, la estamos Reina viejitos. Valera Estamos 960. viejitos. Pero nos da una riqueza sí, sí. increíble. Tengo que confesar que sí, la nueva traducción viviente, hay unos salmos que, ¿verdad? Que me gusta verlos en las ambas versiones. Bueno, pero hay pero- unos que de verdad, que hay unos momentos, y el Salmo 1 es uno de esos, precisamente, Sí. que la Reina Valera 960. Podemos luego mirarlo como lo dice otra En las versión. otras versiones, está bien. Pero, Pues, ¿quieres pero primero Reina vámonos Valera? a Reina Valera 960 para recordar la Amén. niñez de Juan Luis. Eso es. Acompáñennos y sean niños conmigo otra vez. Y dice así, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y fíjense, si tomamos la primera pregunta nada más, Claro. y vamos a ser, ¿verdad?, disciplinados nosotros en no quedarnos acampando demasiado en esa primera, pues nos faltarían 5 más. Pero dice, ¿qué aprendí acerca de Dios? Linealmente usted mira ese versículo 6. Jehová conoce el camino de los justos. Así es. Si no lo sabíamos, de repente nos enteramos que Jehová conoce ese camino. Y que debido a que Él conoce ese camino, la senda de los malos perecerá. Así que nos pone inmediatamente en una perspectiva donde hay dos lados. El lado de los justos y el lado de los malos. En la nueva traducción viviente, ese verso dice, cuida de los justos. ¿Viste? Cuida el sendero de los justos. Wow. Cuida el camino de los justos. Así que entonces, ¿qué dice de Dios el Salmo? Dios es un Dios cuidador. Que cuida y que conoce. Cuida y conoce a los justos. Me gusta también el 3, que aquel que confía en el Señor, aquel que está en su palabra, en quien es Él, su delicia, que medita de día y de noche en esa palabra. Hay una promesa gloriosa de ese Dios. Pues quiere decir que es un Dios que promete. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Nuestro Dios es un Dios que nos hace crecer en su conocimiento. Es un Dios que promete que nosotros entonces vamos a dar un buen fruto y que lo vamos a dar en el tiempo correcto, ¿verdad? Y que no importa las corrientes de aguas cuando vengan, no nos vamos a caer, no vamos a dejar de dar fruto, al contrario, nuestra hoja no va a caer, sino que vamos a dar ese buen fruto. Ay, Dale. Pero porque mira qué importante eso que tú acabas de decir, porque la imagen poética nos pone en un lugar donde todo lo que ese árbol es y produce es directamente relacionado a la provisión de Dios. Y a su promesa cumplida. Y a su como promesa dice. cumplida, como Aquí en decía él. Jessica. Entonces, yo no sé si usted alguna vez, nosotros somos boricuas, en Puerto Rico hay montones de cuerpos de agua, riachuelitos y quebraditas, pero no hay cosa más bella que un árbol grande
al lado de corrientes de agua. Y si es un árbol frutal, más todavía. Esos frutos preciosos, esas hojas verdes, esa... Entonces, Ese disfrutar del agua al ladito de esa sombra de ese árbol. y si quiero pensar en qué voy a aprender o qué puedo aprender acerca de Dios, es que Él me da todo lo que yo necesito para crecer Amén. y para fructificar, Claro. porque ese es su carácter, pero al mismo tiempo yo entonces puedo moverme a la segunda pregunta. ¿Lo puedo alabar? Claro. Porque Él me da todo lo que necesito. Yo puedo agradecerle porque mi provisión entera, completamente, Es sin que Él. se quede nada afuera, es Él. Es Él. No es lo que Él da, es que No es Él. Y como tenemos que, ¿verdad?, seguir moviéndonos, nos movemos a la próxima pregunta. Yes, sir. ¿Qué aprendí acerca de mí mismo? Y aquí es una de las veces donde cuando miramos el Salmo, parecería que nosotros somos los justos Claro. y la demás gente son los malos. Sí. Yo les puedo hacer esa confesión. Lo decíamos ahorita fuera de micrófono. Yo cuando me aprendí esto, yo me lo aprendí en una poesía coreada. Yo me paré y lo dije. Yo me sentía que yo era bienaventurado. Yo era ese varón bienaventurado. Tú eras el árbol al lado de la corriente de agua. Un palo de pana o de aguacate, olvídate. Brutal. Pero este salmo, ¿qué aprendes de ti mismo? Que realmente hay un solo justo. Claro. Y que este salmo apunta a ese único justo, que es el que da fruto a su tiempo, que es el que su hoja no cae, Sí. que es el que, mire, no va a haber maldad que pueda contra él. Y ese es Cristo. El que no anduvo El en bienaventurado. consejo de malos nunca. Nunca. Porque nosotros sí nos hemos sentado, sí Ajá. hemos Pensamos escuchado a veces que no. consejos de malos, porque, ¿verdad? Los escuchamos todos los días. Claro, no los accionamos muchas veces porque gracias a Dios el Señor nos ha cubierto con su gracia y con su palabra para poder escoger. Pero ¿cuántas veces sí lo hicimos? Ahora, ¿Cuántas veces? y ese punto es tan importante, Jessica, porque fíjate, aunque en esencia este salmo no está hablando de nosotros, sino que está hablando de Jesús, lo glorioso es que nosotros podemos también apropiarnos de qué aprendo de mí mismo. Es que yo soy bienaventurado porque el bienaventurado dijo que yo era bienaventurado. Claro. Entonces, Es como más que vencedores. Somos más que vencedores por Él. Entonces- Somos bienaventurados por Él. Entonces te vas a Mateo 5 y vas a las bienaventuranzas, que comienza como este Salmo 1, y te das cuenta de que bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, ¿qué yo aprendo de mí mismo cuando veo este Salmo? Yo soy un pobre de espíritu, que necesito la justificación de Dios para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua que dé fruto a su tiempo, porque el Señor dijo que por los frutos nos iban a conocer. Pero entonces yo necesito ser plantado como un árbol de fruto porque el bienaventurado justificó mi pecado y mi maldad y me sacó de esa maldad y me puso en el lugar de gracia y de honor por su misericordia, punto. Entonces, pues, cuando yo leo ese salmo, ¿qué yo aprendo de mí mismo y de qué debo arrepentirme? Pues yo debo arrepentirme de que yo creo que yo soy el justo y entonces Sí. que yo necesito esconderme bajo la justicia del Exactamente. Señor. Mira, y a mí me pasó particularmente en eso de que debo arrepentirme. Hoy es una noche de confesión, hermano. Cuando hablaba de los escarnecedores, ¿verdad? Reina Valera lo dice de esa Sí, manera. sí, Y escarnecedor. usted lo dice y usted cree que sabe lo que está diciendo. Pero cuando yo aprendí que se trataba de los burlones, los que no respetan, Sí. los que no ven a Dios como Él es, No hay reverencia. sino hay que toman reverencia a Dios. con ligereza que Dios es diferente a nosotros. De repente me pasé por el camino de Romanos, ¿verdad? Y dije, ay, Dios mío, Señor, Ujú. porque yo soy digno de todo lo que dice ahí que merecen los malos. Entonces, ya transicionándonos entonces a esto de qué debo arrepentirme, nos fijamos que nos la creíamos y debemos arrepentirnos de eso. Y hay cosas específicas ahí que Dios examina nuestro corazón y revela lo que hay en él. Claro. Y también debemos buscar entonces si es algo que el Espíritu Santo nos revela, porque fíjese,
A veces nosotros pensamos que la revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón va a ser dirigida hacia cosas grandes, proféticas, lo nuevo, lo próximo, ¿verdad? En términos de victoria, pero qué glorioso es cuando el Espíritu Santo nos examina y nos muestra un área que podemos trabajar por gracia y Claro. podemos entregarla. Y a veces nosotros fallamos de ser muy descuidados con los santos. Así que miramos este salmo y nos damos cuenta que nos podemos arrepentir de esto porque Dios ha abierto nuestros ojos para que nos demos cuenta de que es algo de lo que podemos arrepentirnos. Así que, ¿qué aprendemos de la vida? Uf, un montón. Y sabes, si hay solamente dos grupos, vamos a empezar por ahí. Si hay solamente dos grupos y es o uno o el otro. O los bulones, o los que se deleitan en su palabra y han sido justificados. Y hay por él. otra frase, ¿verdad?, sobre los malos, que dice que serán como el tamo que arrebata el viento. Sí, que se va, se... Que para nuestra mentalidad, que no es del lado del mundo donde esta ilustración sería bien fácil de cachar, piense en estas imágenes que usted ha visto en los muñequitos de algún desierto donde hay una pelota de unas ramas rodando soy un por ahí. Exacto. Y va pasando. Que eso se parece al tamo. Y entonces, cuando dice que arrebata el viento, no tiene buenas raíces, no se sostiene, está en un terreno árido y seco. Por ende, fíjese qué puedo aprender de la vida, de que si yo ando fuera del grupo que he señalado que es justo y que solamente es justo por Cristo, como decía Nando, Claro. entonces yo voy a vivir mi vida siendo movido por las emociones, por las diferentes cosas, empujado sin control ninguno. ¿Quién Así. quiere vivir de esa manera? Y creo que es tan importante esto porque nos muestra la realidad de que el Señor nos ha llamado a tener un espíritu de dominio propio, Claro. a vivir como aquellos que realmente dan frutos, que su vida da fruto y que marca un legado, porque ese tamo no echa raíces, no hay raíces profundas. No hace nada, se no hace pierde. nada, se pierde. Y entonces yo creo que por eso es tan importante. Entonces yo creo que los salmos nos llevan regularmente a volver a esa segunda pregunta de por qué agradecer. Pues entonces tú tienes que volver otra vez a agradecer y tienes que darle gracias al Señor. Señor, gracias porque soy bienaventurado, porque por tu gracia he sido bienaventurado, y a la vez que aprendo de la vida, que separado de ti yo nada puedo hacer. Amén. Que tengo que estar pegadito, que tengo que estar pegado. como ese árbol, yo tengo que estar pegado al árbol, yo tengo que estar pegado a él, porque si no mis hojas se van a marchitar. Jesús mismo lo dijo, separados de mí, como bien decías, nada podéis hacer. Entonces yo necesito entender que he sido justificado, que he sido justificada para dar fruto, he sido justificada para meditar en su palabra, porque si no, no voy a meditar en su palabra, voy a tener unas consecuencias, no voy a dar fruto, voy a estar de aquí para allá en mis emociones y no voy a poder hacer nada con mi vida. Y al final, para colmo, vamos a ser condenados cuando ya hemos sido liberados de la condenación por Cristo Jesús y por su sacrificio. Y entonces, pues, la última pregunta, ¿verdad? ¿Qué puedo pedir? Pues pedir misericordia, gracia de Dios, aspirar a ser más como Cristo, Amén. aspirar a vivir como justificados. La escritura de Deuteronomio, que lo vimos hace varios episodios atrás, hace la diferenciación entre que hay dos caminos. En este mundo hay dos caminos: el de la justicia, el de la injusticia, el del sabio, el del necio. El que ¿verdad?, permanece para siempre versus el que va a ser, ¿verdad?, perecerá. Transitorio, exacto. Y entonces, yo creo que el Señor nos está recordando que necesitamos pedir esa firmeza de mantenernos en el Señor, de perseverar en fidelidad. Yo creo que a eso nos debe dirigir. Que una de las grandes trampas de este tiempo que nosotros nos enfrentamos es que en el mundo de las ideas y en el mundo de posmodernismo, posiglesia, a veces pensamos que hay una cuestión relativa, pero se nos quita el velo. Claro. Porque cuando el ser humano se detiene a pensar
sobre sus anhelos. Él quiere ser bienaventurado. Cuando el ser humano se sienta y se detiene a pensar sobre su vida, dice, soy desdichado, estoy pasándola mal. Pero entonces cuando mira el trono de gracia, dice, ok, aquí está el socorro. ¿Qué puedo pedirle yo al Señor con esto? Yo le puedo pedir al Señor que me ayude en todas las áreas de mi vida a ser como Él, como decías tú. Claro. Pero específicamente a yo deleitarme en la realidad de que Dios se encarga de proveer estas cosas para mí porque me ama y porque al final de la historia ya Él se ha asegurado de que yo pueda estar con Él si quiero estar con Él. Claro. En este tiempo, para mí ha sido bien tremendo el poder orar la palabra. Amén. Y cuando nosotros oramos la palabra, ¿verdad? A mí me gusta, pues tal vez ir como verso tras verso. Por ejemplo, en la NTV dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Señor, permíteme que ya que tu gracia ha sido tanta para conmigo, y tú has sido el justo que pagaste mi justificación sin yo merecerla, que yo no siga el consejo de los malos, que yo pueda seguir tu palabra. Amén. Que yo no me junte con aquellos que ven tu palabra y lo que tú has dicho y tu verdad como algo sin sentido, que para ellos es un relajo. No, es algo muy serio. El Señor dio la vida. Señor, por favor, que yo pueda deleitarme en tu ley, que yo pueda hallar ese gusto por hacer lo que tú dijiste, tus ordenanzas, que yo pueda meditar en tu palabra, que todos los días yo pueda meditar en tu palabra, deleitarme en lo que tú has dicho, que yo pueda ser ese árbol plantado, que yo pueda agarrarme de ti todos los días. Sin ti yo no puedo hacer nada. Y muchas veces quiero vivir de una manera individual como ser humano, pero yo no puedo hacer nada sin ti. Señor, que yo pueda permanecer, que yo pueda dar ese fruto que tú has diseñado que yo pueda dar cuando esté pegada a ti. Que por favor no sea como esa paja inútil. Señor, ayúdame a ver y agradecerte todos los días de que tú cuidas mi sendero, que tú cuidas el sendero de los justos, que yo pueda permanecer a la sombra tuya, Señor. Amén. Todos los días. Yo creo que de esta manera es la mejor forma de concluir este episodio. De verdad que yo creo que el Señor nos llama a intimar a través de comprender estas preguntas y de hacerlas de manera regular. Le exhortamos a que quizás como desafío busque algún salmo y hágase estas preguntas. Claro. Y estúdielo de esta manera inductiva, de tal forma que, y al final termine con una oración, termine agradeciendo y diciéndole al Señor, Señor, yo quiero que esto se cumpla en mi vida. Así que Juan Luis, muchas gracias. Qué bendición. Otro tiempo más. Aquí, Salmo 1, imagínate. Salmo 1. Qué mucha riqueza tenemos en todos ellos. Así que, hermanos, por favor, estudie los salmos. Deleítese en el Dios asombroso que nosotros tenemos, en el justo que pagó por cada uno de nosotros. Bueno, entonces nos veremos en el próximo episodio de los Salmos aquí en A la Mesa. Por favor, suscríbase a nuestra página y comparta este contenido con otras personas para que pueda ser de bendición. Y los esperamos acá en el próximo episodio de A la Mesa. Dios les bendiga.